¿Qué tal, familia? Bienvenidos a La Salud a Toda Costa. Hoy tenemos un programa muy especial porque nos visita de nuevo el doctor Félix Gómez Guillamón. Y vamos a hablar de algo que nos compete en la vida diaria. Vamos a hablar de la relación que existe entre la nutrición, la alimentación y las enfermedades que tienen ese halo de terroríficas, como pueda ser el cáncer. Pero nos va a servir también para hablar de cuáles son los nutrientes que mejor pueden beneficiarnos en general a nuestro organismo. Así que vamos a saludar ya a Félix. Bienvenido, bueno, Félix, que hace mucho que no te veo, ¿eh? Desde luego, sí, es verdad, sí, es verdad. Y eso no puede ser, ¿no? Yo lo he hecho de menos, porque no me quieres llamar, pues entonces... Bueno, estamos en un punto donde por fin parece que hay una concienciación al respecto de que la nutrición no solamente viene en que haya más, menos peso en la persona, más, menos estéticamente, sino que hay una relación directa entre salud, enfermedades y nutrición. Sí, está claro. Hay ya un cambio. Sí, por supuesto. Primero hay que decir que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo civilizado, bueno, en el mundo de países desarrollados, después de la cardiopatía isquémica. En segundo lugar, que la alimentación al menos es el responsable del 30% de los cánceres. Del 30%. Que es una barbaridad. Estamos hablando barbaridad. de 100 personas que tienen cáncer, 30 de ellas se deben a una mala alimentación. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Y después hay que decir también que es verdad que la alimentación tiene que ver, pero la ciencia, todavía la investigación, no ha concretado si hay un determinado alimento, aunque hay alimentos que tienen una fundada sospecha, pero la evidencia a veces no es tan alta en muchos alimentos. Entonces lo vamos a dejar claro ahora en el rato que estemos hablando. Y efectivamente ha aumentado, y eso no hace falta que sea yo médico, ha aumentado, la gente lo puede ver, el número de cánceres que se están apareciendo, y esto tiene que ver mucho con la alimentación, aparte del problema ambiental, contaminación y tal, claro, que también influye, ¿no? Influye muchísimo. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, el cáncer de mama está relacionado con los pesticidas. ¿Por qué? Porque el pesticida es un elemento que se utiliza muchas veces sin control, porque evidentemente no puede haber un inspector sanitario en cada finca de las personas que utilizan pesticidas. Y estos pesticidas muchas veces son estimulantes estrogénicos. Ajá. Tienen que ver sobre todo con el cáncer de mama. Hacen que se estimulen los receptores de la mama y se producen mutaciones que al final llevan a llevar al cáncer de mama. O sea, estamos hablando de los pesticidas que se utilizan, por ejemplo, en los frutales. Efectivamente, en los frutales. Y que se fumigan, ¿no? Digamos, para que no se coman los insectos. Para que se haga una idea a la gente, una manzana hay que comerla, ya lo diremos, la fruta hay que comerla sin piel, todas. ¿Por qué? Porque una manzana, desde que sale la flor hasta que el fruto se pueda recoger, se calcula que la persona que está al cuidado de la plantación de manzanas le echa hasta 5 veces pesticida y después lo cubre, como lo habrás visto, con una especie de cera para darle el apresto, el brillo, para ser atractivo a la hora de consumirla. Y eso, al final, terminas comiéndotelo tú. Poquito a poco, el organismo, eso se va acumulando, como pasaba con el ZZ, ¿te acuerdas tú? Sí. Se va acumulando, hasta que llega un momento en que se produce el daño celular, se produce la mutación genética y se produce la producción del cáncer. El cáncer tiene que ver, además, con la edad, es mucho más frecuente a partir de cuanto es más mayor. Se dice que a partir de los 50 años. ¿Por qué? Porque el organismo tiene un sistema inmunitario que controla diariamente la producción de cáncer. Es decir, todo organismo vivo, y por supuesto el humano, crea diariamente millones de células cancerígenas que son controladas por el sistema inmunitario del organismo, pero a medida que vamos cumpliendo edad, ese sistema se va debilitando, como pasa como en todo. Todo lo que envejece al final termina pues deteriorándose, y eso hace que el organismo no pueda controlar el crecimiento de determinadas células cancerígenas y se agrupan para formar al final, para invadir el organismo. Eso es un alien. La célula de cancerígena es una célula que se agrupa para destruir al organismo sin control
de lo que es la genética de la persona humana. Es decir, toda la producción, hemos hablado, se escucha la célula madre, toda la producción de células en el organismo está controlado, el crecimiento, porque si no, por ejemplo, crecería el estómago de forma indefinida y los órganos de forma indefinida, y está controlado por el control genético de la persona. Pero a medida que vamos creciendo, ese control se va perdiendo y llega un momento en que estas células cancerígenas no terminan controladas y se unifican como un ejército individual y terminan con la vida de la persona. Ya. Pues eso es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Lo que pasa es que desgraciadamente hoy en día podemos prevenir y tratar ciertos cánceres, pero de forma definitiva no. Bueno, hablando del tema de la alimentación. El tema de la alimentación es que se está produciendo que hay una cantidad debido a la gran demanda que existe, pues se necesita que la producción sea mayor y eso se utiliza una serie de compuestos como son colorantes, estabilizantes, neutralizantes, conservantes, que en definitiva, aunque van en pequeña cantidad, se van acumulando en el organismo y hacen que al final terminen produciendo pues el cáncer, lo que hemos comentado como cáncer. Ya. Y evidentemente la evolución social nos lleva a lo que estamos explicando. Es alimentos para todos en cantidad industrial, entre comillas. Sí. Y para que eso se produzca es necesario utilizar todos estos elementos porque si no sería inviable económicamente. Efectivamente. Mira, ahí, Entonces hay que elegir, ¿no? Efectivamente, tenemos que buscar sobre todo la alimentación lo más ecológica posible. Sí. Te pongo un ejemplo. Parece que fue en Noruega, se dieron cuenta que en los 10 últimos años había aumentado mucho, y ya no hablamos de cáncer, hablamos de la cardiopatía isquémica. Gente que comía carne, aumentó de forma drástica la incidencia de cardiopatía isquémica, de problemas de corazón, ¿no? Infartos, angina y tal. Entonces se dieron cuenta que es que los animales, que la gente comía carne de animales que se alimentaban no de pasto, sino del pienso. Y ese pienso era al final el causante de que la carne, cuando la comías, se produjera ese tipo de enfermedad. Entonces el gobierno noruego lo que determinó es que hizo una prueba y se dedicó parte del ganado vacuno a que se alimentara de pasto. Y en 10 años disminuyó la cardiopatía isquémica un 40%. Es decir, que somos lo que comemos, en realidad somos lo que comemos. Y esto es un poco, vamos, ahora daremos una serie de consejos sobre todo para la prevención del cáncer, porque estamos comiendo sobre todo mucho alimento elaborado. ¿Te acuerdas? Tú hicimos un programa ya hace 3 años, hablando de la ingestión de carne, ¿te acuerdas? Sí. Que la cantidad de carne. Sí. Bueno, y sobre todo carne elaborada, como salchichón, jamón y todo eso. Hoy en día está demostrado, pero claramente, que la ingestión de embutidos, de cualquier tipo de embutidos, tiene relación con el cáncer, sobre todo con el cáncer colorectal del colon. En cambio, la carne roja, que es la carne del mamífero, como tú sabes, sí, no hay una evidencia clara, pero sí es verdad que también se ha visto estadísticamente que las personas que ingieren mucha carne, estamos hablando más de medio kilo a la semana, y eso es muy frecuente en las familias hoy en día, tienen una mayor incidencia de cáncer, no solo de colon, sino de próstata. Entonces, estas son las alianzas que se están haciendo poquito a poco, viendo cómo... Pero es más bien por evidencia. Sí, bueno, lo que se hace es que estadísticamente se va viendo gente que van comiendo y ven la incidencia que va aumentando. Claro, tiene que haber un nivel de evidencia suficiente como para decir, mire, este producto, así como el tabaco, está claramente relacionado con el cáncer de pulmón, y hay una evidencia clara, sí, pues en la carne roja hay una probabilidad, pero una evidencia clara no hay. En cambio, sí lo hay con los embutidos. Y sobre todo, el embutido tiene que ver, por un lado, y lo mismo que la carne roja, con la cantidad que se coma, pero no solo eso, sino por la forma de prepararla. Es decir, lo que sí se ha visto que hay una serie de productos cancerígenos, como son los hidrocarburos aromáticos y las aminas aromáticas también, que se producen sobre todo con cosas tan corrientes como hacer la comida en la barbacoa, porque el contacto de la llama de la barbacoa con la carne produce ese tipo de productos cancerígenos que al final no los comemos, y ese
Ese es el causante. Pero supongo que eso es por acumulación, o sea, que hay que comer grandes cantidades. No grandes cantidades. Estamos hablando de medio kilo a la semana de carne, son 50 gramos al día, no mucho más. Y embutidos comemos casi siempre todos. Sí. De cualquier manera estás comiendo un poco de salchichón, un poquito de jamón. Pero lo del embutido además está claramente, es una evidencia clara de cáncer de colon. Es decir, sea la cantidad que sea, en cambio la carne tiene que ser un mínimo a partir de 500 gramos de carne a la semana, ¿no? Y 500 gramos, un filete puede tener 200 gramos perfectamente sin ser un gran filete. Y cuando hay mucha gente que come filete de medio kilo, eso lo sabe, y no solo un día, sino casi todos los días, ¿no? Sí. Y eso termina produciendo cáncer. Pasa con el tema, por ejemplo, ahora hablaremos de la prevención, cuando tú quieras hablaremos. Sí. Pero ya te digo, lo que pasa es que sí es verdad, y hay que dejar claro que no hay un alimento claramente que produzca un alimento que hay una evidencia clara, como pasa con el tabaco. Porque los alimentos dependen de la cocción, depende del animal, depende de la conservación, depende de la cantidad. Es decir, hay una serie de factores tan importantes que influyen a la hora de la producción del cáncer que no se puede etiquetar a una sustancia clara como causante del cáncer, como podía ser el tabaco. Félix, hemos hablado en el principio de dos aspectos fundamentales, las frutas, las verduras, todos los alimentos que necesitan pesticidas y necesitan conservantes para poder entrar en la cadena alimentaria, ¿no? Sí. Actual, socialmente hablo. Hemos hablado de las carnes y en general cada cosa que podamos poner sobre, en este caso no hay mesa, o sí, aquí al ladito, va a tener unas consecuencias, porque ahora también se habla del pescado, de la, digamos, de la influencia de los tóxicos del pescado. Sí, es cierto, el pescado, porque eso lo sabe todo el mundo, los pescados grandes pescados como puede ser el atún, el pez espada. Esos pescados ingieren grandes cantidades, son animales que devoran todos los días más del doble de su peso en comida. Y comen pescado pequeño que está contaminado con tóxicos como es el cadmio, el plomo, el mercurio. Todo ese tipo de productos al final producen enfermedades, no solo cáncer, sino enfermedades crónicas. Por ejemplo, ahora hablaremos si quieres del selenio. Los metales pesados, dice León. Los metales pesados, son metales pesados, ¿no? Y sobre todo en los mares como el Mediterráneo, que son mares cerrados, todo esto es producto de lo que vierten las industrias al mar, que es a veces de forma descontrolada, y lo estamos viendo además. Sí. Pero no solo eso, las industrias, mira los emisarios de la playa, que están rotos a la mitad y echan la porquería a 100 metros de la orilla, ¿no? Es decir, todo eso nos lo estamos comiendo, y poquito a poco. Estoy viendo ahora en los dibujos una cosa que quería comentar, el tema de las gambas o de los langostinos. Jamás se chupe la cabeza de un langostino, porque es donde están los metales pesados. A la gente le gusta chupar. A la mayoría. Y eso no pasa, vuelvo a decir, eso no pasa por comerse, yo qué sé, medio kilo de langostino no pasa nada, pero si te lo comes hoy, dentro de 4 días vuelves a comer y otro día vuelves a comer, y de momento ese cuerpo se va acumulando. Esas son sustancias que no elimina el organismo para nada. No las elimina. No las elimina y terminan produciendo enfermedad, y es lógico que las produzcan, ¿no? Félix, entonces, fíjate que estamos haciendo un repaso a toda la alimentación y todas tienen algo serio. Todas. Y por tanto, y es como está organizada, insisto, socialmente, como está organizada claro, la gran demanda, la nutrición. Hay una demanda enorme, entonces el productor tiene que sacar el producto como sea y le echa lo que sea. Bueno, el otro día estaba dando yo una charla y me decía, bueno, ¿y qué hacemos con las fresas? Yo no quiero hablar más de las fresas, pero las fresas... Vaya, yo he plantado fresas en mi casa y no me ha salido ni una. Por los caracoles se los comen todos. ¿Qué es lo que le echan a la fresa para que no termine, para que termine? ¿Sabes qué? ¿Cuál es el remedio? Una cosa muy graciosa, para que los caracoles no ataquen a la fresa, ¿no? Le echan cerveza, le ponen un tarro de cerveza y dicen que como yo y tú, seguramente, se tiran a la cerveza mejor que a la fresa, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Y por eso de esta manera controla la fresa, ¿no? Es una cosa graciosa que me comentaban el otro día. Pero yo le pongo un trozo de cerveza, está mala, y los caracoles se van allí y no se comen la cerveza. Sí. Pero, Félix, entonces, ¿qué se puede hacer? Porque tú dices, ¿qué podemos comer? ¿Sí? Pues mira, lo primero que hay que hacer. A ver.
A ver. Hay que hacer una serie... Lo primero es mentalizarte que tienes que trabajar para comer, en el sentido de tienes que pensar cómo vas a comer. Sí. Lo primero que hay que hacer es disminuir de forma drástica la ingesta de carne y productos cárnicos. Eso hay que quitarlo de en medio. Estamos abusando demasiado. De vez en cuando... Yo me acuerdo, en mi familia éramos 6 hermanos, mi padre era ingeniero, y mi padre tenía un sueldo bueno del Estado, nosotros comíamos carne cada 15 días. Pero es que hoy en día todas las familias comen carne a diario, casi a diario, de una forma o de otra, y si no, embutido. Primero, los productos cárnicos, eliminarlos, no digo eliminarlos, tomarlos, pues que te digo yo, 1 o 2 veces por semana, no mucho más. No mucho más. No mucho más. Segundo, las verduras. Las verduras hay que lavarlas muy bien, y sobre todo, lo ideal sería que las verduras pudiéramos comprar en un sitio donde se sabe que no se han regado con aguas fecales. Eso es imposible. Eso es muy complicado. La fruta, quitarle la piel a toda, eso es fundamental. La piel. Que no se coma nadie una fruta con piel. Ostras. Porque está uno... Yo, por ejemplo, no me como ni una que no lleve piel. Claro, pero es que además la imagen típica de esa de la profesora, que los alumnos le dan una manzana o comiendo la gente la manzana con la piel, sí. Eso es una barbaridad. Hoy en día es una barbaridad. Antes no, porque además la piel tiene muchísimas vitaminas y... Efectivamente, y elementos sí, claro que sí, porque nutritivos. la piel sobre todo tiene vitamina B y debajo de la piel mucha vitamina C normalmente, ¿no? Después, productos lácteos. Hay que bajar otra vez la ingesta de productos lácteos. Comemos demasiado yogur, usamos leche, todos los productos y queso. Y abundamos mucho del tema del queso. Entonces, todo esto, al final... ¿Por qué son malos estos productos? Porque la vaca no está comiendo pasto, está comiendo muchas veces pienso, y ese pienso al final es lo que lo estamos comiendo nosotros, ¿no? Pasa un poco como en el pescado de piscifactoría. ¿Tú has visto el pescado de piscifactoría? Es un pescado que tiene muchísima grasa y tiene un sabor especial. A mí no me gusta, y ahora cuando vas a cualquier sitio venden las lubinas del tamaño de piscifactoría, se venden mucho, pero es un pescado que no está comiendo el producto natural del mar, está comiendo a base de pienso, y al final eso repercute en tu salud, te lo estás comiendo tú también, ¿no? El panorama es terrible, es terrible. Pero tenía que tomar carne, pescado, huevo y leche, hay que tomar. Lo que pasa es que hay que procurar que el huevo sea de gallina que coma gusano y coma... Imposible, porque eso me hace mucha gracia cuando dice, que eso lo digo yo muchas veces en las charlas que doy, ¿no? Dice, no, gallina de granja. ¿Pero qué de granja? ¿De granja qué? Que le han puesto una tela metálica y le echan pienso. Y esa es la granja que tiene. Es decir, que come al final pienso, porque al final que no está comiendo el gusano, ni está comiendo los saltamontes, ni está comiendo nada, está comiendo lo que le echa. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Entonces, carne, cuando la gente compre carne, que procure comprarla, lo que se llama carne biológica o ecológica. ¿Y eso está controlado bien? Eso es controladísimo. La persona que venda un producto y le ponga ecológico, que no lo sea, y lo coge una inspección, si no va a la cárcel, se le cae el pelo si tiene, y si no, se va a la cárcel directamente. Ya. O sea, es decir, eso está muy controlado, y debe haber unas multas altísimas. Es decir, cuando veamos algo que se llama ecológico, es realmente ecológico porque está muy controlado. Ya antes no había ese control, pero hoy en día sí que lo hay, ¿no? Eso está bien, ¿eh? Sí, es importante. Eso es muy importante. Y después hay que tomar productos, sobre todo comer mucho más verduras que carne y pescado, hacer lo que se llama dieta mediterránea. Es que volvemos siempre a lo mismo. ¿Te acuerdas que llevo yo muchos años contigo hablando del tema? La dieta mediterránea es una dieta que está basada en el aceite de oliva, que tiene además... Bueno, ahí, por ejemplo, en el aceite de oliva, si es virgen, extra... Bueno, tenemos menos control químico, ¿no? No, claro, por supuesto. Además, ese es oro molido, oro líquido, ¿no? Gracias, tú sabes que... Bueno, no sé si te he comentado en alguna ocasión el estudio de los 7 países del americano que fue a Sicilia, me parece que fue de vacaciones, y vio que allí la gente se moría muy vieja. Entonces hizo un estudio y se dio cuenta, cogió una serie de países, comparó la alimentación y se dio cuenta que la dieta mediterránea prevenía la cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Por la cantidad de polifenoles y por la cantidad de antioxidantes que lleva el aceite de oliva, lo mismo que el vino, porque el vino forma parte también del aceite de la dieta mediterránea, ¿no? No, espérate, que vamos a ver las propiedades del aceite. Muy bien. Venga, vamos a verla.
El olivo ha existido desde hace miles de años. Con una larga historia que se remonta a las antiguas civilizaciones, el aceite de oliva es aún considerado como uno de los alimentos más importantes. Es un alimento básico de la dieta mediterránea y se ha incluido en las dietas de algunas de las personas más longevas del mundo. El aceite de oliva extra virgen de alta calidad contiene compuestos antiinflamatorios y antioxidantes bien investigados y cuenta con numerosos macronutrientes saludables para el corazón. El consumo de aceite de oliva extra virgen se ha asociado a tasas bajas de inflamación, enfermedades del corazón, depresión, demencia y obesidad. Pero con todo esto en mente, por desgracia, no debemos creer que todo el aceite de oliva es igual. Muchos de los tipos de aceite extra virgen que podemos encontrar no tienen estos beneficios del aceite de oliva tan buenos para la salud. El aceite de oliva se hace a partir del fruto del olivo, que es naturalmente alto en ácidos grasos saludables. Hay varios tipos de aceite de oliva en el mercado, entre ellos el aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen y aceite de oliva normal, pero la investigación muestra que los beneficios del aceite de oliva virgen extra son más abundantes que en otras variedades. Es una maravilla, ¿eh? Sí, y tan asequible asequible digo en todos los sentidos, porque tampoco es tan caro, o sea... Que va, y además es el único, curiosamente es el único que aguanta de los aceites vegetales, el único que aguanta 100 o 200 frituras. Si tú pones aceite de girasol y no aguanta, pues se descompone. Y además es tóxico, es decir, que al final... ¿Sabes que el aceite que tienen, se parecen más en las propiedades, ya lo vamos a ver, es el aceite de colza, el que se asemeja más al aceite de oliva? Lo que pasa es que no se venden por la evidencia, ¿no? Por lo que pasó, ¿no? Pero en Europa sí se vende mucho aceite de colza y es un aceite mucho más barato porque se consigue, no hace falta, sobre todo lo que carece es la mano de obra, ¿no? El recogerlo y después, pero el aceite de colza se produce y es muy barato, más barato que el aceite de oliva. Pero el aceite de oliva es el top. Sí, es el top. Además, lo comentábamos, el aceite de oliva, por ejemplo, en Estados Unidos no se consume porque el americano está acostumbrado al sabor de la mantequilla. Habrá visto que todos lo hacen con mantequilla. Sí. Entonces resulta muy extraño y fuerte el olor, el sabor del aceite de oliva. Y después porque es caro, es un producto caro. Y aquí en España es muy barato. Claro, es decir, claro. Pero muchas veces somos capaces de comprar el de girasol, que no tiene las mismas propiedades. Y bueno, y con todo, por ejemplo, yo recomiendo siempre que a la hora de comer patatas fritas de bolsa, que no se deben de comer, pero si se comen, que sean de aceite de oliva, que no sean de girasol. Claro. Que no vayáis buscando el precio, vayáis buscando la salud, y la salud está en eso, ¿no? Claro. Que muchas veces nos gastamos dinero en un televisor de 55 pulgadas, pero en cambio a la hora de comer escatimamos y compramos la oferta que hay, porque resulta que el jamón ese que está de oferta, compra usted el jamón bueno y se gasta un poquito más y se compra un televisor un poquito más pequeño, ¿no? Es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que priorizar. Claro, es la salud, que al final termina... Al final termina con dulce. Entonces, visto todo este mare magnum de información, Félix, dime un camino viable, o sea, que sea más o menos asequible a poder hacerlo desde la voluntad y desde la economía, para, de alguna manera, equilibrar todo esto que estamos... Sí, bueno, mira, vamos a dar una serie de consejos para prevención del cáncer. Venga, vamos a ver. Lo primero, dormir 8 horas, de 7 a 8 horas diarias. Un adulto debe dormir, ni más ni menos. Tanto es malo como dormir más como dormir menos. Eso está demostrado. De 7 a 8 horas. De 7 a 8 horas. Segunda cosa. Tomar productos lo más naturales posibles. Por ejemplo, fruta y verdura de temporada. No comprar un melón en febrero, que sí, el melón viene de Hawái, pero resulta que no es el melón de temporada. Claro. Fruta de temporada, la fruta siempre pelada y la verdura llevarla muy bien, todo lo que se pueda. Sí. Todo lo que se pueda, que llegue un momento en que no se puede quitar por lo menos la parte de fuera para que la parte de dentro y lavarla muy bien con agua. En tercer lugar, tomar una serie de productos que son los polifenoles que, por ejemplo, estamos hablando del vino. El vino tiene, yo no puedo recomendar que la gente tome vino, pero el vino es saludable. De hecho, se ha visto que hay gente que bebe de forma habitual vino, no más de 2 copas al día, tiene una vida más larga que la gente que bebe vino. Pero también 2 copas máximo. Es máximo. Pero es en el hombre, en la mujer es una copa. En la mujer una. Una copa. ¿Y por qué? Porque así se ha visto, estadísticamente se ha visto que la mujer que tome
porque resulta que posiblemente le hará más efecto y entonces es preferible que tome menos, creo yo, ¿no? Me da la impresión que eso. Después, una cosa curiosa, beber té y café, pero porque el té y el café lleva antioxidantes muy potentes. De hecho, se sabe que los hindúes o los indios y los ingleses tienen menor incidencia, por ejemplo, de cáncer de vejiga, gracias a la toma de té. Son 6 tazas al día, no creas tú que es 1 o 2, 3, son 3 tazas. La gente dice, es que no me gusta el té. Vamos a ver, esto es un tema de gusto. Nosotros estamos acostumbrados a beber café y cuando tomas café te dice esto no sabes, pero el inglés sí que está acostumbrado a tomar té y no toma tanto café, es decir, que es un tema de gusto y de educación, desde pequeño. ¿El té es mejor que el café? Sí, mejor que el café. Tiene más antioxidantes y polifenoles que el café. Después, tomar poca carne. La carne y sobre todo muy poco embutido. ¿Y el pollo? El problema del pollo es lo que decíamos antes. El problema del pollo es que, vamos, esto me lo decía un tío de campo, un coteto, decía, mire usted, el pollo para yo comérmelo tiene que estar allí picando y comiendo saltamontes durante 6 meses. En una granja de pollo, con 1 mes y medio ya lo tienen a la venta. ¿Qué le echan al pollo? Para que esté, para venderlo. Y después el problema del pollo es que sobre todo todo este tipo de productos tóxicos se acumulan en la grasa. Son liposolubles. Entonces, ¿la grasa dónde está el pollo? La grasa del pollo, debajo de la piel. Por tanto, el pollo lo que hay que cocinarlo siempre. Sin piel. Sin piel. Sí. Sin piel, pero no quitarle la piel después, sino antes de cocinarlo hay que quitarle la piel. Ajá. Y cocinarlo, pues, hay muchas maneras, incluso con papel albal y tal, ¿no? Claro, entonces, como la grasa es lo sabroso, hay gente que le gusta el tostadito. Efectivamente. Y ahí es donde se traga sobre todo el problema del tema de los pollos, del pollo industrial que venden en los sitios donde venden pollo, que te echa, dice, no, es que está muy bueno con la... Dice, tenemos una fórmula secreta, me decía uno el otro día, una fórmula secreta que la grasa o la salsa que le echan al pollo. Resulta que tan secreta es que metido 3 días elustrando pollo y con unos ardores que te... Así que sí. El pollo, lo ideal que sería pollo de granja, le hemos dicho de granja, pero de campo, no de granja. Sí. De ese pollo ese es lo ideal. Lo que pasa es que es muy complicado. Imposible. Tienes que tener a alguien, un paciente, en mi caso, que te quiera hacer la pelota y que te regale ese tipo de pollo. Antes se hablaba de que consumir más pavo que pollo, pero es que el pavo está igual, desde que salió Campofrío Cuidado con la marca, hombre, Félix. Y el pavo ya le echan lo mismo que al pollo, tú le das lo mismo. Es decir, que no. Todo igual. Vamos a ver, yo recomiendo a mis pacientes siempre en consulta que de las carnes de ave que consuman las que no están demandadas, que es lo que tienen, las que están menos contaminadas. Lo que pasa es que la gente lo come, codorniz, por ejemplo, perdiz. Son avestruz, que se vende ya. La carne de avestruz es una carne que tiene muy poca grasa. León dice conejo. El conejo también. Sí, pero estamos hablando de aves, que yo sepa, al conejo no le ha salido balas todavía. Es verdad. Pero sí, el conejo, liebre, todo eso son productos que como la gente no las demanda, el que las vende no necesita engordarlas de forma rápida, sino que las engorda como puede y de esta manera están menos contaminados. Siempre hay que procurar carnes que estén poco demandadas en general, y el pescado lo mismo, pasa igual, no es lo mismo el pescado, por ejemplo, el pescado, la lubina, es un pescado que está muy demandado, y entonces, ¿qué se han hecho? Pues piscifactorías que al final terminan alimentándolo, como hemos dicho, con pienso, y al final terminamos tomando ese pienso, lo estamos tomando nosotros. ¿Qué más? Pues hacer ejercicio físico, que es muy importante, eso es fundamental porque está demostrado que la gente que hace de forma regular, y no estamos hablando de ejercicio extenuante, porque el exceso de ejercicio físico también tiene relación con la muerte prematura. Como tú sabes, los atletas de alto nivel mueren antes porque, claro, esto es como los coches, ¿no? El organismo es como un motor, sí. Cuanto más lo calientes o más lo revoluciones, al final termina durando menos, ¿no? Nos vamos, Félix. Bueno, pues está. Siempre nos pasa igual, ¿no? Que nos quedamos un poco, nos podemos seguir hablando, ¿no? Bueno, pues seguiremos, lógicamente. Muy bien. Bueno, pues familia, hasta la próxima edición. Adiós. Como veis, es una enciclopedia. Adiós.